Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este jardín al fin del mundo. Un jardín invernal, pero con harto sol, sol de invierno. 6 de agosto. Bueno, estamos intentando pasar agosto, en eso estamos. Caminando, conversando, nutriendo el espíritu aquí en el jardín. Nos acaba de sorprender uno de los músicos más importantes de la historia musical chilena, Jorge González, con nuevas canciones que ha subido a una plataforma musical. Eso no lo hacía varios años. Y es al mismo tiempo una buena noticia para la música chilena que un autor de la relevancia de González esté creando, y lo es aún más, y en ese sentido yo lo considero conmovedor, que alguien que sufrió un accidente cerebrovascular, que ha estado de alguna manera en rehabilitación, en ese refugio, en ese retiro del mundo, por decirlo así, siga creando y de alguna manera siga sanándose también con la música y entregándonos y regalándonos su creación. Y por eso hoy día he invitado, para celebrar esta noticia, a Claudio Vergara. Ya es un habitué de este jardín. Él es periodista especializado en música popular. A mí me encanta leer sus artículos, que siempre son muy bien, traen muy buena información, muy rica información. En La Tercera, él es editor del suplemento Culto, ha escrito en distintos medios, y con él vamos a comentar esta buena noticia de un Jorge González que parece que está creando y recreándose. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, por tus palabras, un gusto y un agrado siempre estar por acá en el jardín. Lo mismo yo, Claudio. A ver, partamos un poco con la historia. ¿Cuál era la situación de Jorge González? Entiendo que la última vez, a ver, tú me corriges o no, en que había subido una nueva canción fue con Gracias en el año 2016, no, y en el Sí, 2018 también tenía otra. sí. A ver, cuéntanos un poco el contexto de lo que antecede a esta reaparición de Jorge González con estas nuevas canciones. Claro, no solo es un contexto complejo en términos discográficos y creativos, sino que sobre todo complejo en términos personales. Recordemos que el año 2015, Jorge González, estando de gira por Chile, sufre un accidente cerebrovascular bastante grave, muy difícil, que con el curso del tiempo lo retira de los escenarios, que es un accidente que le deja inmovilizada una parte del cuerpo, que le afecta muchísimo el habla, que le afecta parte de la movilidad de sus brazos, de sus piernas, que lo afecta al caminar, que lo hizo entrar en una espiral de retiro, como el mismo Jorge González ha dicho, de jubilación de los escenarios, que para un tipo tan volcánico, tan activo como es Jorge González, debe haber sido, y lo fue, tremendamente complejo. Y él se retira a vivir en un departamento en San Miguel, en su comuna natal, donde se olvida de los escenarios, se olvida de volver a cantar en vivo, se olvida de ser una figura pública, porque está imposibilitado de tocar. Por tanto, las posibilidades de que Jorge González, a partir de ese 2015, ya hace una década, empiece a sacar un nuevo material, son bastante limitadas. Él con su cuerpo, con sus problemas para hablar, problemas para cantar, ha intentado lanzar algunas cosas, pero dentro de lo que le permite hoy día su realidad física, su realidad material. Y eso hace que Jorge González hoy día sea un músico bastante más templado al tocar, que opta por instrumentos como el piano, que opta por grabar en un estudio casero, que opta por ese tipo de instancias. Por tanto, sus lanzamientos discográficos son muy espaciados en el tiempo. Efectivamente, la canción Gracias es una canción de 2016
a la cual Jorge González no le tiene tanto cariño, dice que fue una canción que él sacó un poco por cumplir, por sacar, probablemente le tiene mucho más cariño a Manchitas, que es un disco del 2018, donde él ya explora una variante electrónica que siempre ha sido un lenguaje muy familiar para Jorge González desde los años 90, pero ahora se ha vuelto algo mucho más cercano a González porque la electrónica, más vinculada a lo ambient, a lo atmosférico, a lo contemplativo, es lo que hoy puede hacer. Una electrónica un poquito más pausada, un poquito más serena, en sintetizador, en computador, en piano. Es lo que sus capacidades físicas hoy le permiten. Y eso ha desembocado en estas 8 canciones que subió hace poco más de una semana en la plataforma Bandcamp, y que lo muestran en el retrato de hoy a sus 60 años. Recordemos que Jorge González también cumplió 60 años el año pasado, es un artista ya en la madurez de su trayectoria y por supuesto con todos los sinsabores de salud que ha enfrentado en la última década. Pero además del accidente cerebrovascular, entiendo, Claudio, él tuvo otro accidente, creo que fue en Valdivia, que él mismo lo cuenta, me parece en Sí, una entrevista, se cayó de una escalera y por lo tanto se le agregaron elementos de deterioro físico a lo que ya tenía. Es decir, es mucho más heroica, por decirlo así, esta recuperación, ¿no? Porque es bien heroico, ¿no? sí, Seguir intentando hacer música con todos los elementos que lo limitan. Y me recuerda la figura de un poeta japonés, Masaoka Shiki, que tenía una tuberculosis dramática. Él recorría Japón escribiendo poesía, etcétera, y publicándola, y al final escribía unos poemas muy breves desde su lecho de enfermo, pero que son una maravilla, son minimalistas absolutos. Y él claro. decía que había que llegar al deseo cero del budismo, o sea, ya no desear grandes cosas, sino que dentro de los límites que tiene, tratar de hacer algo con lo que tiene. Y me da la impresión de que Jorge González está en esa apuesta, que encuentro magnífica. Sí. ¿Eh? Totalmente, es bastante heroico porque González efectivamente, según cuenta en una entrevista en el sitio La Rata, una entrevista que le hace el periodista Emiliano Aguayo, él sufrió un accidente en Valdivia hace un par de años donde él se cae, se quiebra una pierna, por tanto, en una persona con consecuencias y con efectos colaterales de un accidente cerebrovascular es aún más complejo, probablemente para una persona normal. Él dice, ese accidente en Valdivia no hubiese sido tan difícil, pero como él está con su cuerpo tremendamente tocado aún por las secuelas de este accidente cerebrovascular de hace una década, para él se convirtió en un proceso de rehabilitación muy difícil. Y Jorge González en estos 10 años ha tenido distintos procesos de rehabilitación con cámaras hiperbáricas, con procesos que tienen que ver con detalles de la medicina súper complejos. Él ha estado pasando por momentos súper difíciles donde le cuesta mucho más hablar, mucho más caminar y se ha ido recuperando y se ha ido mostrando mucho mejor el último tiempo. Pero súper heroico porque efectivamente el estado de Jorge González es súper complejo. A mí me parece que es una de las historias más conmovedoras de la cultura popular chilena en el último tiempo. Es como, sitúate como en una imagen que es como si Bob Dylan en Estados Unidos de un momento a otro dejara de cantar, dejara de escribir, dejara de caminar. O sea, es como si el mayor héroe de la canción estadounidense de un momento para otro ya no pudiese tener más herramientas para hacer el oficio que ha hecho durante toda su vida. Y a Jorge González lamentablemente le pasó eso. Por tanto, es heroico que él pudiese hacer este tipo de música, pudiese avanzar y seguir creando. Pero es la muestra también de un creador que siempre ha sido genuino. Jorge González siempre ha sido un tipo que intenta vencer como si fuera un gallito a la adversidad. Desde un principio los Prisioneros fueron un grupo que tenía que romper estigmas que tenían que ver con lo social, con el lugar de Santiago desde donde venían, con lo político. No fueron tocados por algunas de las radios más célebres de los años 80, no fueron invitados al Festival de Viña en su época más gloriosa, no fueron transmitidos por algunos canales de televisión en su época de mayor fama. Jorge González fue un solista incomprendido durante gran parte de los 90, haciendo música a contracorriente de lo que se escuchaba en esa década. Por tanto, González siempre ha sido un artista que un poco muerde el polvo, que va un poco a contramano de los tiempos, y esta no es la novedad. Él, a contramano de su propia vida, de ser un tipo limitado físicamente, lanza estas canciones que tienen un retrato muy distinto. Un Jorge González, por supuesto, menos volcánico, menos explosivo, menos dinamita. No es el González que tenemos en el imaginario, este González que bota los micrófonos, que se pelea con todo el mundo, que dice cosas polémicas. Un González, por supuesto, más reflexivo, pero sigue siendo un tipo que vence esa adversidad, que siempre, al parecer, es una suerte de muralla que se le ha ido poniendo a González
en distintos minutos de su carrera. Por tanto, eso, tal como decías tú y tal como hemos conversado, me parece súper valioso y súper aplaudible de estas canciones que si bien tampoco son canciones pop, no son tan fáciles de digerir, son el testimonio de un hombre que quiere seguir creando pese a la adversidad. No, yo creo que es un ejemplo, ¿ah? Para todos nosotros. Nietzsche Claro, decía, lo que no te mata te hace más fuerte. Y de alguna manera todos enfrentamos en algún momento de la vida adversidades, limitaciones, y Jorge González nos está diciendo, no hay que parar de crear, no hay que dejar de crear, porque lo más fácil sería, ¿no es cierto?, tirar la esponja y claro. administrar la leyenda, pero aquí se está arriesgando porque hay un riesgo en lo que está haciendo, ¿no? Ahora, Sí, me gustaría que analizáramos ese riesgo. ¿Qué tipo de música tú diste algunas pistas? Hay que una música ambient, atmosférica, más intimista. Vamos a escuchar un tema de Jorge González de estas canciones que sube en esta plataforma. Háblanos de esa plataforma, cómo se accede a ella, la plataforma Bandcamp, Claudio, por favor. sí, es una plataforma que te permite subir canciones de manera bastante más amable que Spotify, según han comentado los propios músicos, y que te permite una libertad mayor en el sentido de poder mostrar tu música sin ninguna clase de condición, de parámetro, y te permite además vender tu música. Estas canciones de Jorge González se están comercializando, por lo que recuerdo, un poquito más de $1. Entonces también permite al artista hacer un negocio directo, no solamente en el caso de Spotify, que el pago es bastante exiguo y el pago por lo demás tiene otra clase de conducto. Acá en Bandcamp al artista le permite hacer un negocio un poquito más directo en el sentido de negociar y comercializar su propia música, mostrarla. Es también una plataforma que es un poquito más discreta, si se quiere. Fíjate que Jorge González empezó a subir estas canciones a principios de julio, según entiendo, y la prensa en general supimos de estas canciones recién a mediados de julio, o sea, varios días después. Entonces eso permite que Jorge González pueda subir esta música. Y él lo ha dicho, lo dijo en esta entrevista en La Rata. Yo pude conversar también con Jorge González también hace un par de días, y él ha dicho que él hace esta música porque quiere, porque tiene la intención de hacerla, porque le gusta, no para comercializarla, no para salir a vender un nuevo producto, no para dar entrevistas, que nunca ha sido un artista muy llano a las entrevistas por lo demás, no para lucirse, sino que simplemente porque le nació hacer estas canciones. Un dato importante, canciones, gran parte de ellas en colaboración con Colombina Parra por lo demás. Así que por ese lado también está ese dato también bien importante de cómo está creando González. Es una frase sobre la que se juega y se repite, ¿no? Casi como un mantra. Hoy hay sol. Y es como, Mm. yo lo interpreto así, alguien que está ahí en su departamento recluido, limitado, y que recibe este milagro, ¿no? Del sol diario. A ver, comentemos este tema en términos musicales, en términos de estilo. ¿Dónde lo ubicas tú? ¿Qué te parece interesante en esta tarea experimental que está haciendo Jorge González? Bueno, me parece que es un tema que suena precisamente como un amanecer. Si tú te das cuenta, esa nota que aparece tocándose en un principio suena como si estuviera efectivamente saliendo el sol. Hay un gesto, hay un acento, hay una representación musical de un amanecer finalmente que es muy propio de la vida actual de Jorge González. Jorge González, yo he podido conversar harto con él en los últimos años y él me cuenta que muchas veces se pone en la terraza de su departamento en San Miguel y le gusta que le llegue el sol en la cara dentro de una vida, la verdad, bastante concentrada en su residencia en San Miguel. Le gusta que le lleguen los rayos de sol, le gusta ser un poco recibido por la felicidad que significa el sol en gran parte de los seres humanos. Y eso hace que él cree una música que es muy adecuada a su tono actual, que es una música anclada básicamente en sintetizador, en teclados y en una voz de Jorge González, que es una voz un poquito más monocorde, que es una voz un poquito más que va repitiendo un mantra, que no es una voz melódica, no es una voz rockera, no es una voz que uno pueda decir se desata en términos interpretativos, sino que es una voz que básicamente va hilvanando un discurso, hilvanando una suerte de frase que va repitiendo y sucede también con otras canciones en el resto de la melodía. Por tanto, es una música que está muy vinculada a fenómenos que tienen que ver con la música electrónica más contemplativa, como puede ser Vangelis, Kraftwerk, bandas sonoras como las de las películas de David Lynch, por ejemplo, músicas que se sostienen en una sola nota, músicas que de pronto tienen que ver con una repetición más que con una melodía que se va desarrollando con una arquitectura un poquito más profunda. Por tanto, ese es el Jorge González, un tipo maravillado con músicas más austeras, es una música también un poquito más austera, es una música un poquito más
que te lleva a un estado de ánimo distinto. Ya no es el Jorge González que le canta a las masas o le canta al amor, aunque hay canciones por ahí de esta nueva tirada de temas que le hacen referencia al sexo, que es un tema y un tópico bastante común en el mundo y el universo de Jorge González. Por tanto, me parece que es una canción que responde a ese González de hoy que intenta cantar de una manera un poquito más plácida, un poquito más como se lo permite su físico, que es un Jorge González que repite frases, repite oraciones y va haciendo un poco lo que él estima, lo que él quiere. Todo esto grabado en un home studio, por lo demás, en un estudio casero en su casa, de una manera bastante artesanal y como se graba hoy muchas cosas en la música actual. Fíjate que a mí me gustaron estos temas cuando los Ah, escuché. bueno, mira, Me sorprendieron, la verdad. Y se te quedan, hay algo, bueno, uno entra con si se abre a recibirlo, en una especie de trance, algo pasa y que es sí, interesante. Hay algo que me gustó mucho, un tema que vamos a escuchar al final de esta conversación, si vas a pensar en mí, por ejemplo, tú hablaste de que el tema del sexo ya no no ocupa esa centralidad. En una entrevista dice, yo ya no tengo sueños sexuales, sino que tengo sueños románticos. Dice en una entrevista que sí. me llamó mucho la atención. También una declaración que hizo sobre la inteligencia artificial que me encantó. No necesito una cosa que me dé ideas, las tengo de sobra siempre, una cosa así, ¿no? O sea, Exactamente, de lo que claro. nace de mí no dependo de algo exterior que es la inteligencia artificial. Es muy de la vieja Hablaste escuela también, muy de la vieja escuela también, de González como un de, creador muy del compositor que al que le llegan la idea, al que trabaja ideas que le llegan de un momento a otro sin necesidad de un aparato extra. Sigue siendo un González que, pese a que esta música es muy actualizada en términos de la construcción, sigue siendo un González que trabaja por su piel, por lo que él siente, por lo que él quiere expresar. Y eso habla de un compositor también muy del viejo estilo también, que sigue creando probablemente como creaba en una etapa de su vida muy marcada. En el futuro se fue, que es un disco muy incomprendido de la primera parte de los 90 en González. Por tanto, me parece que habla súper bien de que él también tenga cierta distancia con la inteligencia artificial que para algunos músicos es tan importante, pero yo no creo que sea tan relevante hoy por hoy en la música para crear. eh, bueno, Nick Cave, creo que le escuché una declaración la otra vez que alguien se le acercó un fan. ¿Y qué piensa usted, maestro, de esta canción que creamos a través de la inteligencia artificial al estilo Nick Cave? Dijo, esto es una porquería, es una mugre. No me extraña Nick Cave, no me extraña ¿Qué de él, es sí. esto que me están trayendo esta basura? Otro de Oye, la vieja escuela, otro de la vieja escuela, Nick otro de la vieja Cave. escuela, interesante personaje también que se ha hecho de la resiliencia, el dolor, el duelo. Algún día podemos Totalmente. hacer yo te voy a invitar para Sí. que hablemos de él porque es un personaje, un músico que me parece muy Otro interesante. que ha sufrido mucho, otro que ha sufrido mucho, sí. Por otros Mucho, temas también, muchísimo. por otros temas, pero ha sufrido mucho, Sí, sí. duelo, Sí, la pérdida de sus hijos, ¿no? Es algo terrible lo que exactamente. es Nick Cave. Eh, Sí. Hablaste del trabajo de colaboración con Colombina Parra. Ahora hablemos de eso. ¿Qué ha hecho Colombina Parra en la música? Parece que a Jorge González le gustó mucho lo que había escuchado, la llamó, se llamaron y hicieron esta colaboración. Hablemos de Colombina Parra y de la colaboración con Jorge González. Bueno, Colombina Parra es una artista a mí que siempre me ha parecido muy interesante. Quizás ha tenido periodos mejores que otros, ha tenido periodos donde ha aparecido un poco más. Ella desde su época en los Sex, a mediados de los 90, ha sido una artista con un sentido de identidad muy propio al cantar, al relacionarse con las letras, al imponerse en el escenario. Es una artista para mí muy interesante, muy inquieta, que insisto, ha tenido algunos baches en su carrera, pero siempre ha mostrado que puede mostrar bastante sentido y bastante personalidad en términos creativos. Y Jorge González entre comillas, descubre, porque naturalmente González sabe quién es Colombina Parra, pero él dice que navegando en YouTube en algún momento descubre uno de los discos de Colombina Parra y le llama mucho la atención la forma de plantear un disco de Colombina Parra, que es un disco de manera austera, en guitarra, con su voz prácticamente manteniendo las canciones y queda un poco fascinado con esa forma de ver la música Colombina Parra, que es como Colombina Parra ve la música el último tiempo, una música de manera bastante simple, anclada en acordes de guitarra, nada demasiado rebuscado ni con demasiada ornamentación. Y Jorge González la contacta y ahí se ponen de acuerdo para hacer estas canciones o parte de estas canciones donde Colombina Parra colabora con el sintetizador, colabora con ese tramo de las canciones y se acerca a Jorge González con dos artistas que me parece que tienen muchas similitudes. Son dos artistas que cada uno en su época, cada uno en su dimensión, por supuesto, pero son dos artistas que también
han crecido con cierta incomprensión de probablemente mucha gente, mostrando una música muy personal, mostrando una música que a veces no es tan masiva, mostrando una música que muchas veces no está despachada para sonar en la radio, haciendo música bajo los principios que ellos quieren. Entonces, hay cosas que unen bastante a Colombina Parra con Jorge González. Me parece que acá se encontraron en canciones donde Colombina colabora con el sintetizador, colabora con un par de elementos que tienen que ver con la estructura de las canciones, y me parece resuena bastante bien. Es una colaboración interesante que puede dar a lo mejor para otras canciones más, puede dar para quizás un poquito más de intención en el futuro. Así que veamos qué pasa con dos artistas que, por lo demás, aparte de sus similitudes ideológicas o estéticas, son dos artistas con muchas similitudes en tanto a la creación, en tanto a lo que ellos van hilvanando como autores. Es interesante esto que con pocos medios en tu casa, un poco libre, más autónomo, lo que es la industria discográfica, la industria de Spotify, esto te da, este tipo de hacer, esta manera de componer música te da una libertad que, caramba, que es valiosa en estos tiempos y que es difícil Claro, de conseguir en todos los ámbitos, o sea, en la música, en el periodismo, en todo, cada vez más difícil conseguir espacios de libertad y de crear cosas genuinas, ¿no? Me imagino que en el cine, una entrevista a cineasta y te das cuenta lo que es lidiar con los productores en la industria de Hollywood, etcétera. En la claro. industria musical supongo que pasa algo parecido. Entonces, de alguna manera están aquí haciendo como actos de resistencia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una Claro. resistencia con menos declaración pomposa y todo, pero una resistencia efectiva, una resistencia íntima, ¿no? Haciendo este tipo de música, me parece a mí, Claudio. Sí, yo creo que hoy día estamos en una etapa de la música en donde hay artistas que optan por una creación mucho más artesanal, mucho más casera, mucho más propia, mucho más personal, porque dependen de mucho menos canales de difusión y dependen de muchos menos intermediarios finalmente. Antes, cuando tú hacías la música, dependías de sonar en la radio, de que te fichara algún manager, de que te fichara algún sello relativamente reconocido, de que tu disco estuviera en una disquería de alguna parte de Santiago o del mundo, de fabricar ese disco. Hoy Jorge González hizo un gesto que es tan simple como subir estas canciones a Bandcamp y que cada cual sea libre de escucharlas, de difundirlas, de comentarlas, de debatirlas, de comprarlas si quiere o no. Entonces me parece que los artistas y un artista tan connotado como Jorge González, y de ahí para abajo, tiene esta libertad hoy día de mostrar la música como se le antoja, la verdad, y como quiere y por los canales que quiere. Y eso hace que finalmente el artista no dependa tanto de presiones creativas, presiones comerciales, presiones que tienen que ver con compromisos, con managers, etcétera. Por supuesto que hay una parte importante de los artistas que aún siguen dependiendo de ese tipo de instancias, y porque la industria discográfica sigue siendo una industria grande, sigue siendo una industria que también te da un soporte. Hay algunos artistas que tienen dependencia de los plazos para editar un disco, de cumplir las ciertas sonoridades, pero me parece que en creadores de verdad eso está cada vez menos impuesto. Los creadores de verdad hoy día pueden hacer su música sin que se les imponga algún plazo, algún sonido, alguna estética, algo desde más arriba. Y eso me parece que Jorge González lo aprendió hace mucho tiempo. Es uno de los artistas que hace un poco lo que quiere desde el inicio de su carrera. Y qué decir cuando él era muy famoso con el disco Corazones, con el primer disco solista, con El Futuro Se Fue, con el disco Mi Destino a fin de los 90, con los experimentos electrónicos con Gonzalo Martínez y las Congas Pensantes, que fue un disco que hermanó la cumbia con la electrónica. Él ha hecho un poco siempre lo que ha querido, sin importarle un poco las presiones, y eso tiene su valor. Y por supuesto también tiene sus costos. Hay discos de Jorge González que no se vendieron bien, que la gente no recuerda mucho, que recuerdan más bien los fanáticos. Tiene de todo un poco. Pero Jorge González siempre lo ha asumido como parte de su ética, de su moral, y lo sigue haciendo con estas canciones que están hechas desde su casa, están hechas dentro de lo que él hoy por hoy puede y dentro de lo que él quiere sobre todo. Y eso me parece que habla súper bien, no solamente de González, sino que también de artistas que hacen su música bajo esos términos. Fíjate que hay un vínculo ahí bastante interesante entre artistas tan de un cuño tan histórico como Jorge González, y artistas probablemente de la música urbana o de músicas más actuales que también empezaron haciendo canciones desde su computador, desde un software, desde sus residencias, desde sus piezas.
la pandemia, por ejemplo, y se volvieron muy, muy famosos con el curso de los años. También parten de una manera muy autodidacta y después se vuelven superestrellas. Entonces, hay algo ahí bastante interesante que vincula a González con generaciones más contemporáneas también de artistas y creadores. Claudio, te quiero agradecer esta caminata que hemos tenido esta tarde aquí en mi jardín para conversar de este regalo que Jorge González nos hace desde la República Independiente de San Miguel, desde su domicilio, desde su retiro espiritual, en el sentido más profundo, con esta música experimental, más intimista que tú acabas de definir, que vale la pena que nuestros radiovidentes la busquen en la plataforma Bandcamp. Y te propongo cerrar esta conversación escuchando el tema Si vas a pensar en mí. Aquí tenemos un tema romántico, Sí, bueno, en una versión también ambient, ¿no? Se dice exacto. atmosférica, muy interesante. Así que celebramos la reaparición de Jorge González creando, resistiendo, como tenemos que resistir todo, porque existir es resistir. Muchas gracias, Claudio, por habernos acompañado esta tarde aquí en Desde el Jardín. Chao, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Y un abrazo para todos y todas también. Y aquí estamos regresando a Desde el Jardín. Estoy caminando por mi jardín con ustedes en esta tarde. Acabamos de tener una interesantísima conversación sobre la reaparición de Jorge González con nuevos temas que ha subido a una plataforma musical Bandcamp, mostrando cómo hay que resistir. Todos tenemos que resistir. Cada día es una forma de resistencia y Jorge González, el músico chileno, está mostrando eso más allá de la adversidad. Que el día 8 de agosto, pero de 1925, o sea, en 2 días más, pero en 1925, aparecía en el diario Acción, aquí en Santiago de Chile, el famoso Balance Patriótico, un texto escrito por el poeta chileno Vicente Huidobro, 1925. El Balance Patriótico es un texto, un manifiesto extremadamente interesante, sarcástico, lúcido y muy crítico con los males que vivía en ese momento el país, Chile. El día viernes se va a presentar este libro, Huidobro piensa Chile a 100 años de Balance Patriótico, editado por las ediciones de la Universidad de San Sebastián, con artículos de Gonzalo Arenas, desde el punto de vista de la historia, Santiago Arangui, también historiador, José Tomás Cordero, que hace un recorrido a partir de la idea de la búsqueda de un hombre nuevo, como una especie de utopía personal de Huidobro y de gran parte de la vanguardia. También hay artículos de Claude Droste, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, de Magdalena Palacios, y yo también participo con un artículo sobre Vicente Huidobro, basándome en la frase, en el verso de Nicanor Parra, ¿qué sería de Chile sin Huidobro? Nicanor Parra decía algo que yo suscribo plenamente. Una pregunta, dice Parra. ¿Qué sería de Chile sin Huidobro? ¿Qué sería de la poesía chilena sin este duende? Fácil imaginárselo. Desde luego no habría libertad de expresión. Todos estaríamos escribiendo sonetos, odas elementales o gemidos. Alabado sea el Santísimo, dice Nicanor Parra. Es decir, Huidobro trajo una libertad, trajo una apertura de conciencia, trajo un cambio del estado de ánimo en el país. Según Eduardo Anguita, la revolución de Huidobro fue más que una revolución poética, fue una revolución del estado de ánimo del país. El estado de ánimo del país era, decía Anguita, un estado de ánimo más bien depresivo, melancólico, resignado, pero Huidobro lo que trajo es velocidad, creatividad, innovación, riesgo, sacar al país de una suerte de modorra o achanchamiento espiritual. Y en ese sentido, el Balance Patriótico es el texto que un poeta tira como una especie de bomba de racimo en medio de la sociedad chilena, diciendo el país está estancado, pero no solamente estancado económicamente, como por lo demás lo estaba Chile, sino que estancado cultural y espiritualmente. 1925, hay que recordar el contexto, en el 1925 es cuando se redacta
la constitución de Arturo Alessandri. En 1925 es cuando se produce una suerte de golpe militar rarísimo, la intervención de los militares en la historia chilena. Ahí está el personaje Marmaduke Grove, ahí está también una junta militar, unos militares que van al Congreso a presionar leyes sociales. Es un periodo de la historia chilena extremadamente interesante y muy importante, ¿no? Bueno, este balance patriótico, escrito en 1925, a mí me parece que si bien la situación es completamente distinta, el Chile de hoy no es el mismo que el Chile de 1925, sí podemos encontrar algunos elementos análogos. Quiero leer algunos fragmentos de este balance patriótico y ya ustedes me dirán si no podemos tal vez proyectar alguna de las ideas de Huidobro en el Chile de hoy, en la crisis que estamos viviendo hoy, porque hoy estamos viviendo evidentemente una crisis en el país. No es solo una crisis económica, no es solo una crisis de seguridad, no es solo una crisis política, sino que yo creo que es una crisis de orden moral, de orden espiritual. Repito, en sentido amplio, cuando hablo de espíritu hablo más allá de la religión. Una crisis cultural, ¿no? La crisis en nuestra educación pública, el desplome de nuestra educación pública, la pobreza de los discursos y las conversaciones de nuestra clase política, su incapacidad de ponerse de acuerdo, de proyectar el país, etcétera, ¿no? El empantanamiento en el que está el país tomado por el miedo a través del tema de la seguridad. Huidobro decía en 1925, un país que apenas a los 100 años de vida está viejo y carcomido, lleno de tumores y de supuraciones de cáncer, como un pueblo que hubiera vivido 2000 años y se hubiera desangrado en heroísmos y conquistas. Todos los inconvenientes de un pasado glorioso, pero sin la gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber tenido apogeo. Un país que se muere de senectud y todavía en pañales es algo absurdo, es un contrasentido, algo así como un niño atacado de arteriosclerosis a los 11 años. Esas son típicas ironías de un Vicente Huidobro muy audaz, muy provocador, ¿no? Un verdadero tábano de la conciencia nacional. Ahora, él habla de que el país había llegado a la decadencia sin tener apogeo. Uno podría decir que Chile tuvo un cierto apogeo, sin idealizar, pero tampoco sin denostar esos 30 años tan criticados. Ahí tuvimos un momento en que Chile fue un ejemplo entre Latinoamérica en distintos índices, ¿no? Demostró un dinamismo y también tuvo problemas, evidentemente. El caso de Chile en 1925 era peor, ¿no? Porque no había habido un periodo así de oro como ese, por lo menos cercano. Y nosotros podríamos decir que también el país, de alguna manera, al no dar respuesta a la clase política, a la élite, a los problemas de fondo del país, demuestra un cansancio vital, ¿no? Y dice Vicente Huidobro, por eso Chile no ha tenido grandes hombres, ni podrá tenerlos en muchos siglos. ¿Qué sabios ha tenido Chile? ¿Qué teoría científica se debe a un chileno? ¿Qué teoría filosófica ha nacido en Chile? ¿Qué principio químico ha sido descubierto en Chile? ¿Qué político chileno ha tenido trascendencia universal? ¿Qué producto de fabricación chilena o qué producto del alma chilena se ha impuesto en el mundo? A ver, algunas de las preguntas de Huidobro sirven para 1925 y nos sirven a nosotros, otras no. Es evidente que, por ejemplo, Chile exporta hoy día vino, exporta salmón, ¿no? También es cierto que hay ciertos productos del alma chilena que también han sido exportados. Nuestros grandes poetas que ganaron el premio Nobel, nuestra gran Violeta Parra, etcétera. Y también políticos chilenos que han tenido trascendencia universal. La figura de Allende y de Pinochet, opuestas, por supuesto no quiero equipararlas ni mucho menos, pero son conocidas, ¿no? Por el drama y la tragedia que significó el 11 de septiembre, son conocidas en el mundo donde uno vaya. Pero es cierto que Huidobro está apuntando acá a decir, podemos más, ¿no? Necesitamos más filosofía, necesitamos más ciencia, necesitamos más pensamiento, necesitamos más cultura, necesitamos más educación, ¿no? Y ahí sí que hoy de nuevo, como país, estamos en deuda y por lo tanto el balance patriótico, creo yo, tiene una cierta vigencia. Huidobro va a decir más adelante en este mismo manifiesto, buscando la causa de los males de Chile, ¿y esto debido a qué?
debido a la inercia, a la poltronería, a la mediocridad de nuestros políticos, al desorden de nuestra administración, a la chuña de migajas y sobre todo a la falta de un alma que oriente y que dirija. Me quiero detener en este párrafo del manifiesto de Vicente Huidobro, publicado en el diario Acción el 8 de agosto de 1925. La inercia y la poltronería y la mediocridad de los políticos. Suena muy fuerte y puede ser injusto disparar a la bandada, pero creo que todos compartimos de que hay una crisis ahí y que el sistema político hoy día es como un tapón que impide que florezcan todas las posibilidades, las virtualidades de un país que tiene gente creativa, que tiene innovación, que tiene creatividad, pero que el sistema político está tapando y de alguna manera todos sabemos y hay un consenso que necesita una renovación, necesita un cambio urgente. La mediocridad, sobre todo, es lo que hay que la inercia, ¿no? El no enfrentar los grandes temas, el no resolverlos, el tirarlos debajo de la alfombra, es postergarlos, ¿no? El desorden de nuestra administración tiene que ver con la modernización del Estado, ¿no? Pero lo más importante es lo que afirma Huidobro al final: la falta de un alma que oriente y que dirija. Y usa la palabra alma. Los países necesitan un alma. Sin un alma, ningún país avanza hacia adelante ni ha avanzado nunca en la historia universal. Gabriela Mistral decía: la cultura es el alma de un pueblo. Y me parece que ahí tenemos un tremendo déficit. En cultura, en educación hay mucho por hacer, como se hizo en el siglo XIX, cuando una élite educada y humanista creó cosas que fueron fundamentales en la historia siguiente: la creación de la Universidad de Chile, la creación de la Biblioteca Nacional, la creación de la educación pública, de institutos gloriosos como el Instituto Nacional, que hoy día está en decadencia. Pero hoy día no tenemos alma. Si uno escucha las conversaciones y los debates entre los políticos, ¿dónde flota el alma ahí? ¿Quién convoca al alma de Chile? ¿Quién la llama a que se levante y le dice: levántate, Lázaro, y anda, ¿no? Levántate, alma de Chile, y anda. Eso nos falta. Huidobro luego va a criticar el Congreso, diciendo que el Congreso era la feria sin pudicia de la imbecilidad. Fuerte. Un Congreso para hacer 11 buenas y discursos malos. Buenísimo eso, ¿no? El discurso político hoy día, lo que los políticos lanzan en las redes sociales, esclavos ellos mismos en las redes sociales, de una pobreza, de una ramplonería absoluta. Entonces, si bien uno lee este balance patriótico y puede encontrar que Huidobro exagera, que a veces es un poco injusto, que a veces es un tanto denostativo, él está cumpliendo la labor que tiene que cumplir un intelectual y un poeta, que es, de alguna manera, molestar, incomodar, mover el piso para que haya una reacción. Esa es la tarea de un intelectual y sobre todo de un poeta. Y lo último, con lo que quiero cerrar esta reflexión sobre el balance patriótico del cual se cumple 100 años de Vicente Huidobro, es lo importante que fueron los poetas en la historia pública y política chilena. Pensar que Neruda fue precandidato presidencial, que Huidobro fue precandidato presidencial, que Gabriela Mistral y Neruda fueron cónsules y embajadores, ocuparon cargos diplomáticos importantes en el exterior, que Eduardo Frei Montalva, expresidente, tenía una amistad muy potente con Gabriela Mistral, tanto que ella le hizo el prólogo al libro Política y Espíritu. Hablábamos del alma, ese espíritu que hoy día nos falta en la política. También con Pedro Aguirre Cerda. Es decir, los poetas, que son tal vez los grandes pensadores de Chile, eso pienso yo, ahí tenemos un pensamiento propio. Huidobro se pregunta: ¿y dónde están los filósofos? No, a lo mejor no tenemos buenos filósofos, pero lo que tenemos son grandes poetas, son pensadores desde la poesía. Pero hoy día hay un olvido, hay un ninguneo, hay una invisibilización, no solo de los poetas, sino que también de la cultura en general. Y eso incide y tiene efectos en la manera como se conduce un país, justamente porque lo que más nos falta es una visión a largo plazo. Y esa visión solo la puede dar el espíritu, el alma, la inteligencia, la sensibilidad que vienen, creo yo, de la matriz humanista, pero también del pensamiento científico, que es muy importante sobre todo en nuestros días. Entonces, celebro y celebramos desde el Jardín
la aparición de este interesante libro, Huidobro piensa Chile a 100 años del balance patriótico, ediciones Universidad San Sebastián. Este libro se va a lanzar el día viernes, este viernes, a las 9 de la mañana. Es una invitación, ya están, me parece, todos los cupos, no se puede entrar, digamos, ya parece que ya no hay manera de entrar ahí. En el Club del Golf, en Las Condes, a las 9 de la mañana se lanza a 100 años un nuevo balance patriótico. Participarán Gonzalo Arenas, quien escribe un artículo del contexto histórico de Huidobro muy interesante en este libro, Jorge Burgos, ex ministro del Interior, y este humilde jardinero, Cristian Barken, también estará en esa conversación para celebrar el manifiesto, el balance patriótico en sus 100 años, en un día 8 de agosto, o sea, 2 días más, pero de 1925. Queridos radiovidentes, muchas gracias por haberme acompañado en este horario, en esta caminata más larga. El programa ahora dura 45 minutos, de 7:30 a 20:15. Recordarles que nos acompaña Elige Educar, contribuyendo al futuro de la educación técnico y profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en eligeeducar.cl. Nos encontramos nuevamente a las 7:30 puntualmente mañana, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín para seguir caminando y conversando con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Barken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.